El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo: ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió: Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida, y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma este pan vivirá eternamente. Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaún. Palabra del Señor. Si hay algo que podemos decir cada domingo, por lo cual venimos a misa o por lo cual deberíamos venir a misa, es a lo que cantábamos recién en el Salmo, la antífona tan linda que decía: vayamos a gustar la bondad del Señor. Cada domingo podríamos decir que necesitamos venir para poder gustar lo bueno que es el Señor, lo bien que nos hace, ¿no? Lo bien que nos quiere hacer. Y por eso necesitamos venir a misa cada domingo. Por eso la Iglesia desde los comienzos se reunió cada domingo, el Día del Señor, para seguir experimentando la bondad de Dios, ¿no? Para no olvidar la bondad de Dios, ¿no? En medio de las cosas del mundo, que como decía San Pablo, fíjense ya en esos tiempos, estos tiempos son malos, decía. Bueno, nosotros siempre pensamos que nuestro tiempo es malo. Bueno, los tiempos son malos siempre en realidad cuando nos apartamos de la bondad de Dios, ¿no? O cuando nos olvidamos de la bondad de Dios. Y el mundo vive así porque se aparta de la bondad de Dios, ¿no? Por lo tanto, tenemos que volver siempre a esto que es esencial en nuestra fe, ¿no? Venimos a misa no para cumplir solamente, por supuesto, venimos a misa no solamente porque es un precepto, ¿no? O la Iglesia lo ha puesto como precepto justamente para llamarnos la atención, ¿no? Para decirnos: no podés perderte esto, no podés perderte cada domingo de lo que Dios quiere hacer por vos, no podés perderte cada domingo de escuchar lo que tiene para decirte, y no podés perderte cada domingo del banquete que Él nos sirve para que nos alimentemos de Él, ¿no? Y por eso en este domingo ya terminamos lo que venimos leyendo hace ya 4 domingos, el discurso del pan de vida, en donde Jesús lentamente a los hombres de ese tiempo y a nosotros hoy también, mediante símbolos al principio, pero hoy ya explícitamente nos dice que tenemos que comer su carne y beber su sangre, que lo que va a pasar
en breve en el altar, es el milagro más grande que podemos experimentar y que necesitamos experimentar cada domingo, ¿no? De hace poquito, no sé si les llegó por WhatsApp o por algunas redes, se dio otro milagro, creo que fue en Colombia, un sacerdote que llevaba la custodia para que los fieles la adoren en una procesión y se veía claramente cómo la hostia latía, ¿no? Se movía mientras el sacerdote la llevaba. El corazón de Jesús, que late de amor por nosotros para que nos acerquemos a Él, sigue manifestándose a veces de manera visible, así, para que volvamos a recordar que Él está ahí, que Él quiere que nos alimentemos de Él para que tengamos vida, ¿no? Y hay tres expresiones del discurso de Jesús hoy, de lo que Jesús le responde a los judíos que discutían entre sí y que se escandalizaron, que no podían entender lo que Jesús les decía cuando expresaron cómo este hombre pueda darnos a comer su carne. Tres expresiones que quería remarcar que muestran de alguna manera los tres aspectos o tres dimensiones de lo que la Eucaristía hace en nosotros si comprendemos profundamente y si la recibimos con un corazón dispuesto, ¿no? Lo primero, dice Jesús hoy, que el que come mi carne y bebe mi sangre, el que recibe la Eucaristía, el que recibe el cuerpo de Cristo, dice, permanece en mí y yo en Él, ¿no? Cuando nosotros recibimos a Jesús en la Eucaristía, pasa, decía San Agustín, lo contrario a que pasa con los alimentos naturales que nosotros ingerimos, que pasan a ser parte de nuestro cuerpo, ¿no? Nosotros cuando nos alimentamos le sacamos los nutrientes a la comida y eso forma parte de nuestro cuerpo. Bueno, San Agustín decía, con la Eucaristía pasa lo contrario. Cuando nosotros nos alimentamos de Jesús, nosotros empezamos a formar parte de su cuerpo. Nosotros estamos en Él, permanecemos en Él. Eso es lo primero que nos dice Jesús. Eso es una verdad que nos debería asombrar, ¿no? Nosotros cuando nos alimentamos de Él, el Señor nos incorpora de una manera especial a su cuerpo, para que seamos divinizados, para que seamos cristificados, también se puede decir. Permanece en mí y yo en Él, dice Jesús. Quiere decir también que cuando ese pan que ingerimos, que es el cuerpo de Cristo, deja de ser pan en nuestro cuerpo, ¿no? Desaparece ya como forma de pan, Jesús empieza a permanecer en nosotros de una manera distinta, empieza a habitar en nosotros. Es lo que se llama la inhabitación trinitaria. Eso quiere decir que cuando nosotros recibimos a Jesús, ya esa presencia real empieza a permanecer en nosotros para que nosotros seamos un sagrario viviente, ¿no? Para que nosotros caminemos por este mundo con la presencia de Jesús para que otros también lo descubran. Hay un santo, que no recuerdo quién, yo siempre me acuerdo de las anécdotas de los santos, pero no quién, ¿no? Pero lo importante es lo que contaba, ¿no? Decía que cuando terminaba la misa, ¿no? Había alguien que se iba alocadamente sin la bendición, ¿no? Como pasa a veces, ¿no? Ni terminaba la misa y ya había uno que se escapaba de la misa, ¿no? Se iba sin la bendición final o no se quedaba un ratito más y permanecía en acción de gracias. Entonces le dijo a los monaguillos que lleven las dos velas y que cuando lo vean irse que lo acompañen y lo sigan por la calle, ¿no? Entonces lo hicieron y este hombre no entendía qué pasaba, ¿no? Y le dijo, ¿por qué hacen eso? ¿No? Porque llevas a Jesús en tu corazón, llevas la presencia de Jesús en tu corazón y te estás yendo sin dar gracias, ¿no? Bueno, estas enseñanzas de los santos que expresan esta verdad de fe. Cuando recibimos a Jesús, Él permanece en nosotros. Por eso tenemos que cuidar esa permanencia de Jesús en nuestro corazón. Por eso es tan importante que demos gracias con todo el corazón cuando recibimos a Jesús, sabiendo que a partir de ahí Él permanecerá en nosotros. Y tenemos que cuidar en la semana esa presencia de Jesús en nuestra alma. La segunda expresión que Jesús dice hoy, que nos puede ayudar a reconocer qué es lo que pasa en nosotros cuando lo recibimos, dice, el que come mi carne vivirá por mí, el que me come
vivirá por mí, ¿no? Eso tiene como dos aspectos. Vivimos por Él porque vivimos gracias a Él, podríamos decir, traducido de otra manera. O sea, quiere decir que vivimos gracias a Él, que todo lo que hacemos es gracias a Él, porque Él es el que nos fortalece, ¿no? Así como cuando nos alimentamos, cada día vivimos gracias a ese alimento. Sin el alimento no podemos vivir. Bueno, en nuestra vida espiritual tenemos que decir que todo lo bueno que hacemos, cada pensamiento, cada sentimiento, cada obra de bien es gracias a Él, porque vivimos por Él, ¿no? Y por otro lado, ese por también significa que tenemos que vivir para Él, ¿no? Entregándonos a Él, sabiendo que si lo que hacemos lo hacemos gracias a Él, no podemos jamás adueñarnos de las obras que hacemos, porque las hacemos y las debemos hacer para Él, ¿no? Y por eso cada día deberíamos tomar conciencia que vivimos por Él y para Él. Eso pasa cuando recibimos a Jesús en nuestra alma y lo llevamos en el corazón en cada obra que hacemos. Y por último, dice también Jesús hoy, la tercera expresión: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Cuando comemos la carne de Jesús, comemos una carne resucitada. Comemos a Jesús resucitado. Eso quiere decir que tenemos esa vida resucitada. Empezamos a experimentar el cielo en la tierra. Deberíamos experimentar el cielo en la tierra, ¿no? Quiere decir que la resurrección de Jesús se empieza a hacer carne en nosotros, diríamos así, ¿no? Es como un anticipo del cielo. Por eso también se menciona la Eucaristía como la prenda anticipada del cielo. Ya tenemos algo del cielo en nosotros. Muchas veces hacemos hincapié en la primera comunión, ¿no? Que recibimos, pero nos olvidamos también que la Iglesia reserva para aquellos que están por morir lo que se llama el viático. El viático es la última comunión que deberíamos anhelar todos antes de partir, que es la comunión que nos da, el viático nos da, diríamos así, la vía para llegar al cielo. Bueno, qué lindo es ver hoy en este día, en este gran discurso, todo lo que Jesús quiere hacer en nosotros, ¿no? Todo lo que venimos a hacer cada domingo cuando venimos a misa. Venimos a experimentar que Él quiere permanecer en nosotros, que nosotros permanecemos en Él cuando lo recibimos, que vivimos por Él y para Él, y que cada vez que lo recibimos, la vida eterna, la vida resucitada de Jesús habita en nosotros, para que también nosotros, por supuesto, llevemos eso a nuestra vida cotidiana.